El Espíritu adi- iba, iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, deseado de todas las gentes. 625. Sean todos muy bienvenidos a esta penúltima noche de la serie Teología de la Última Generación. Estamos contentos de que estén con nosotros para, cierto, estudiar de la palabra de Dios. En esta noche tenemos un aviso muy importante para todos quienes siguen a Fundamento Adventista, y es que a nuestros amigos, ¿cierto?, de Chile, especialmente la ciudad de Concepción y Puerto Montt, el pastor Bor va a estar con nosotros dando, ¿cierto?, una serie de temas, y vamos a compartirles las fechas. Para la ciudad de Concepción va a estar el sábado 6, teniendo, ¿cierto?, exposiciones en la mañana y en la tarde. El día domingo 7, ¿cierto? Durante la tarde desde las 16 horas, y el día lunes desde las 17 horas. Y en Puerto Montt el jueves 11 de abril, viernes 12 y sábado 13, para que desde ya podamos hacer planes para disfrutar de la palabra del Señor y por sobre todas las cosas, ¿cierto? De la exposición de su palabra a través de su siervo, nuestro pastor Bor. Les invitamos a todos quienes siguen la transmisión que puedan compartir esta transmisión, ya sea por Facebook o YouTube, para que el mensaje de esta tarde, que está a cargo, cierto, de un nuevo expositor, pueda llegar a muchos corazones, y desde ya oremos por que el Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones de las personas. Corazón mío. Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Estamos muy contentos porque estamos llegando ya al quinto tema de esta serie Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del adventismo. Y estamos muy felices de presentarles al nuevo orador también de esta noche, nuestro hermano Daniel Vera. Nuestro hermano Daniel Vera es de Santiago de Chile. Tiene su formación profesional es la abogacía, habiendo egresado de Derecho en la Universidad Santo Tomás. Posteriormente cursó estudios de teología en la Universidad Adventista de Chile. Desde pequeño se interesó en estudiar y comprender las profecías bíblicas, la apologética cristiana y los desafíos actuales de la teología adventista. Actualmente nuestro hermano Daniel participa como anciano y líder del grupo pequeño en su iglesia local en Porvenir, Santiago de Chile. Así que, hermano Daniel, estamos muy contentos y muy agradecidos también por darse el tiempo de estar con nosotros y compartirnos este importantísimo tema para esta noche. Y no va a ser la primera vez que va a estar, la única vez, perdón, es la primera, pero no va a ser la única vez que nos va a estar acompañando. Algunos viernes más adelante vamos a estar nuevamente con nuestro hermano Daniel, gracias a Dios, en otra interesante serie de temas, pero ya más adelante vamos a dar más información de ello. Así que, hermano Daniel, nuevamente muchas gracias, que el Señor le bendiga. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Y queridos hermanos, donde quiera que estén, les invito a inclinar sus rostros para poder orar. Padre Celestial, estamos agradecidos de ti, porque tú, Señor, has permitido que esta noche estemos reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado hijos tuyos, Señor, que tienen el deseo de compartir el mensaje de verdad para este tiempo. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de nuestros corazones, de nuestras mentes, que pueda ser tú quien sostenga esta transmisión, Señor, para que no hayan interrupciones y el mensaje pueda llegar con claridad, Señor, a los corazones. Te pedimos que tú puedas estar a través de tu Espíritu Santo dirigiendo las palabras de nuestro hermano Daniel. Que tú puedas, Señor, poner en su palabra, Señor, el mensaje que necesitamos conocer en esta noche. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos al hermano Daniel entonces con el tema de esta noche, el gran conflicto y la vindicación del carácter de Dios. Hermano Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros y desde ahora el tiempo es todo suyo. Ahí sí.
Muchas gracias, mi querido hermano. Voy a, bueno, primero agradecer nuevamente la invitación, agradecer las palabras de bienvenida, el cariño, y feliz de poder compartir con ustedes, con el grupo y las personas que están siguiendo la transmisión a través de las redes para este tema que yo considero de una importancia vital. Personalmente creo que todo adventista debería estudiar en profundidad, conocer los alcances del gran conflicto, entender cuál es la naturaleza del tema que hoy día vamos a estudiar, profundizar en ello, es un tema realmente fundamental. Para mí, en lo personal, y lo digo a manera de testimonio, significó un antes y un después en mi experiencia como adventista. Yo creo que ninguna persona, ningún adventista, eh, puede considerarse tal a menos que entienda la- las, los alcances del gran conflicto y el rol o el papel que nos cabe como instrumento de Dios dentro del plan divino, digamos, para estos tiempos. Así que lo que vamos a estudiar obviamente requiere mucha oración. Agradezco la oración inicial. En nuestros corazones mantengamos esa oración latente, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo morando en nuestra vida, en nuestro corazón, y especialmente por estos temas que en realidad son tremendamente atacados hoy en día por el enemigo, porque el enemigo se ha encargado de producir una mala imagen, una distorsión de los verdaderos conceptos, de los conceptos fundamentales del Evangelio. Así que vamos a ir compartiendo pantalla para, para introducirnos en el tema de hoy. Ahí ustedes me van a poder confirmar si es que se aprecia correctamente. Entiendo que ahí se estaría viendo. Perfecto. Sí, ahí está perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hacemos referencia con el tema del gran conflicto y la vindicación de la ley de Dios. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, el gran conflicto, lo primero que viene a nuestra mente, a nuestra cabeza, es probablemente lo que ocurre con la mayor parte de la cristiandad. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, el gran conflicto, la gran guerra entre el bien y el mal. Esta guerra que ha tenido un origen que no podemos rastrear, que se remonta a muchísimos miles de años hacia atrás, el gran conflicto que comienza incluso antes de que el ser humano fuese creado sobre este planeta, comienza en el cielo, con muchas citas que no vamos a estudiar hoy, pero que sí conocemos muy bien, donde vemos un ángel exaltado, el ángel más poderoso del cielo, Lucifer, que se rebela contra el gobierno divino. Pero el gran conflicto no implica simplemente estudiar y entender la naturaleza del celo, de la envidia, de los sentimientos que comenzó a albergar Lucifer en su corazón, sino particularmente los efectos y las implicancias teológicas que están involucradas y que nos siguen hasta el día de hoy. Cuando nosotros estudiamos el gran conflicto, los teólogos en la actualidad lo consideran uno de los grandes principios macrohermenéuticos de la Iglesia Adventista. ¿Qué quiere decir esto? Un principio macrohermenéutico, la palabra hermenéutica tiene que ver con interpretación. Un principio macrohermenéutico tiene que ver con un principio que es de tal naturaleza que regula, modera, altera, influye sobre la interpretación u otros principios de interpretación de las escrituras. Los adventistas, de acuerdo a lo que dicen teólogos como por ejemplo el pastor Fernando Canales, reconocen o admiten principalmente dos grandes principios macrohermenéuticos que son claves en la teología adventista. Uno es el santuario y otro es el gran conflicto. Y estos dos principios interactúan entre sí de tal forma que si nosotros quitamos cualquiera de ellos, nosotros desaparecemos como iglesia. No tenemos ninguna noción, ninguna capacidad de poder entender ni el origen, ni el destino, ni la misión, ni el mensaje que la iglesia adventista tiene. Entonces, el gran conflicto no es solamente el título del libro que tuvo nuestra hermana White, sino que fue precisamente es el título que representa todo el desarrollo de esta controversia cósmica que tiene este origen remoto, pero que nos alcanza a nosotros. Y fue tan importante que precisamente el Señor inspiró a la hermana White para crear un libro y una serie con este título,
para dirigir nuestra vista hacia los principios que están involucrados en esto que nosotros entendemos como el gran conflicto. Es tan importante entender esto como entender que en el centro del gran conflicto, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos comentando el tema de hoy, en el centro del gran conflicto se encuentra entender la verdadera naturaleza de la ley de Dios. La ley de Dios es esencial para entender el gran conflicto. Sin la ley de Dios nosotros no podemos. Cada vez que ustedes vean que alguien habla del gran conflicto, fíjense de ese detalle, porque es muy importante. Hoy en día en la iglesia hay sectores que están tratando de abordar el concepto del gran conflicto, pero sin mencionar la ley de Dios, y eso es imposible, no se puede hacer. Lo digo como una autocrítica, porque como adventista yo me siento responsable también de mis hermanos. Cuando nosotros miremos, por ejemplo, estudiemos, hay libros, hay folletos, hay materiales que se han publicado que tratan de abordar el gran conflicto, pero notemos bien cuál es el lugar que ocupa la ley dentro de esos estudios, dentro de esos análisis. Y como vamos a ver a partir de las citas que vamos a compartir, es imposible entender o estudiar o hablar del gran conflicto sin tener una noción de lo que es la ley de Dios, sin referencia a la ley de Dios. En el conflicto de los siglos, la página 458, ya parte dándonos esta advertencia, dice, se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Esta cita la vamos a tener en mente, porque la vamos a volver a retomar, pero solamente es para tener un antecedente, un pequeño antecedente de lo que queremos decir. Cuando nosotros estudiamos el gran conflicto, entonces tenemos que entender que aquí hubo efectivamente un desarrollo histórico en función de lo que la ley de Dios representa. ¿Qué es la ley de Dios? Nosotros vamos a usar, y aquí hago un pequeño alcance, citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Para mí es muy importante que como adventistas entendamos que independientemente de que hay opiniones muy respetadas y muy legítimas y valederas de muchos autores, nuestras fuentes inspiradas como adventistas son la Biblia y el Espíritu de Profecía. Cuando nosotros trabajamos los conceptos, yo creo que no hay mayor seguridad para nosotros que sostenernos en la segura palabra profética. Los profetas, todos los que están en el canon bíblico y los profetas fuera del canon bíblico, como los profetas contemporáneos, como en el caso de nuestro, creemos que la hermana White fue inspirada y que sus escritos son inspirados por Dios. En nuestro caso, entendemos que los escritos de la hermana White no reemplazan, por supuesto, la Biblia, sino que amplifican su contenido, nos ayudan a entender con mayor profundidad el alcance, pero también nos protegen de interpretaciones erróneas. Eso es muy importante, a veces nosotros olvidamos eso. La gente cuando discute los conceptos toma a veces muy livianamente la posición o lo que aparece en el espíritu de profecía. Pero tenemos que considerar que precisamente el espíritu de profecía fue dado para darnos una perspectiva bíblica segura, una perspectiva de lo que la Biblia dice, pero de manera concreta, de manera delimitada, para asegurar nuestra comprensión dentro de un marco de comprensión, digamos, que no se desvíe hacia teorías espurias. La Biblia describe precisamente la naturaleza de la ley de Dios. Sabemos por la Biblia que la ley tiene como esencia, su principio es el amor. El amor. Los 4 primeros mandamientos hablan del amor a Dios, los 6 mandamientos restantes del amor al prójimo. La esencia de la ley es el amor. Romanos 13, versículo 8 en adelante dicen que todo precepto de la ley, haciendo mención particularmente a mandamientos del Decálogo, en esta sentencia se resume, dice, ¿no es cierto? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciendo referencia a los 6 mandamientos de la segunda tabla, digamos, de la ley de Dios. El resumen de la ley es el amor. Y Dios es amor. Dios en amor, Dios es la naturaleza o el carácter, la esencia de Dios es precisamente el amor. Por eso la hermana White no está haciendo un comentario por su cuenta cuando dice que la ley de Dios es tan santa como él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría.
Quiero que entendamos una cosa. Yo creo que tenemos que usar mucho nuestra mente, como nunca antes, en otra etapa de la historia. Tenemos que usar mucho nuestros sentidos, la lógica, que muchas veces está desapareciendo de la sociedad actual, el sentido común. Hoy en día estamos siendo afectados por ideologías que afectan incluso hasta, hasta el sentido común, definiciones de género que no tienen ninguna cabida, ningún sentido, a la luz de la lógica y del sentido común, están siendo afectadas hoy en día precisamente porque el ser humano está dejando de lado incluso hasta el sentido de la lógica más básica. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos conceptos, tenemos que usar y volver al uso de nuestra mente, al uso de nuestro cerebro para aplicar la comprensión de los conceptos que aquí están tratándose, sin darle ningún, ninguna vuelta, sin torcer el significado de las cosas, sino entendiendo y aceptando las cosas como las vamos estudiando de manera bastante simple. La ley de Dios indudablemente que va a ser tan santa como él mismo, en el sentido que si Dios es santo, un Dios y un gobernante santo no puede hacer cosas que vayan contra su propia naturaleza. Vamos a poner un ejemplo simple. Si un gobernante en un pueblo X de este planeta tiene el gusto, la predilección, por ejemplo, por las lechugas y su gusto mayor es las lechugas, obviamente va a crear leyes que favorezcan la producción de lechuga en su región. O sea, va a favorecer a los agricultores que produzcan lechugas, va a premiar a los que tengan las lechugas más ricas, más sabrosas, va a generar el Día de la Lechuga, va a tener distintos tipos de campañas y promociones para hacer que la lechuga sea el distintivo de su pueblo, y él va a ser reconocido como el gobernante de la lechuga, ¿ah? Para la historia, para la posteridad. ¿Por qué? Porque es tanto está tan combinado en su carácter, en su deseo, en sus gustos, el amor por la lechuga, que obviamente sus leyes, su voluntad, la expresión de su voluntad, el fundamento de su gobierno está basado en las lechugas. Este es un ejemplo ridículo, pero yo lo quiero poner como una muestra real de lo que ocurre, digamos, a nivel de cualquier gobierno. En el gobierno divino, el propósito de Dios es el amor de todas sus criaturas, es la felicidad en todas sus criaturas. Dios, en su propia naturaleza, en su propia esencia, es amor, bondad, justicia, misericordia, paciencia, benignidad. Todos los atributos que nosotros conocemos de Dios están claramente expresados en las Escrituras. En la Biblia se nos describe que la ley de Dios es santa, justa y buena. Santa, justa y buena. Y son precisamente los atributos que nosotros conocemos del carácter de Dios. Hay, por supuesto, muchísimos otros atributos. Aquí los tenemos mencionados en pantalla, pero ustedes los conocen, no vamos a ir uno por uno, pero vamos a mencionar algunos. Aquí es perfecto, espiritual, eterno, inmutable. Evidentemente tiene que ser la ley inmutable, porque si Dios es inmutable y si Dios no cambia, su ley también tiene que ser inmutable. Entonces, todos los atributos de la ley divina corresponden a un atributo que se encuentra precisamente en Dios. Dios no puede crear leyes que vayan contra su propia naturaleza. En el conflicto de los siglos, también y repetido en el conflicto inminente, que es una selección principalmente del conflicto de los siglos, dice: antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo, porque todo guardaba armonía con la voluntad de ¿quién? Del Creador. Cuando pensamos en la voluntad del Creador, estamos hablando justamente, ¿dónde se expresa la voluntad del Creador? ¿Dónde se expresa la voluntad del gobernante? En la ley. Y luego dice, como la ley de amor, ratificando lo que acabamos de decir, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Entonces entendemos que para el gobierno divino, para que Dios pueda gobernar, para que un rey pueda gobernar, necesita una ley que sea precisamente el fundamento de este gobierno y que asegure que el gobierno se va a dar y se va a materializar en los términos que él como gobernante desea para todas sus criaturas. Y aquí es donde entendemos la estrategia, y esa es la gran palabra que quizás aquí deberíamos haber marcado en esta diapositiva, la estrategia del enemigo. Porque sin entender la estrategia del enemigo no podemos hablar del gran conflicto. La estrategia del enemigo fue precisamente entonces atacar ¿qué cosa?
Si quería atacar el gobierno divino, ¿qué tiene que atacar? Sus leyes. Si tiene que atacar el carácter del gobernante, si quiere crear desconfianza en el gobernante, un político, ¿qué tiene que hacer? Si es su contrincante, va a buscar la herramienta para generar desconfianza en ese gobernante. Y la única forma que veía Lucifer en ese momento que podía hacerlo era precisamente sembrando dudas acerca del carácter de Dios, por lo tanto sembrando dudas acerca de su voluntad, sembrando dudas acerca de sus leyes, que es exactamente lo mismo. Desde el principio, dice, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse entonces si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Entonces, quiero que pensemos en lo que estamos leyendo. Cuando él acusa, cuando Lucifer acusa a Dios de tirano, de un Dios injusto, con el propósito de generar desconfianza, ¿cómo lo podía hacer? ¿Cómo lo podría demostrar frente a ángeles que nunca habían tenido no solamente pecado, sino que nunca habían sufrido infelicidad? No tenían ninguna necesidad, ningún tipo de, mm, de problema, no tenían ninguna queja. Pensemos en lo siguiente, ¿había en el cielo algún departamento de quejas? No lo había. ¿Había algún teléfono ahí, digamos, para poder reclamar? Como nosotros estamos acostumbrados en esta tierra? No había un departamento de quejas, no había necesidad de ello. Entonces, impresionante, a mí me causa mucha impresión. Yo creo que eso es lo que primeramente debiera ocurrir con cualquiera de nosotros, seres pensantes, que al analizar lo que está ocurriendo en el cielo, nos causa una conmoción tremenda porque uno dice, los ángeles son mucho más inteligentes que nosotros. No tienen la naturaleza ya degradada, tan degradada y afectada por el pecado que tenemos nosotros. Nuestras capacidades son bastante limitadas. Dicen que el cerebro humano, nosotros ocupamos el 2% del cerebro, yo creo que es menos incluso, a la altura de lo que vivimos en este momento de la Tierra, en este momento de la historia. Pero saben que aún así, no puedo entender cómo ángeles que no tenían ninguna necesidad insatisfecha porque Dios se encargaba de satisfacer absolutamente todas sus necesidades, les daba absoluta felicidad en todas las cosas. Sin embargo, Lucifer, como un hábil maestro, comenzó a, podemos decir, como un hábil eh, agente de marketing o un hábil político. Empezó a vender humo. Eso es lo que hizo, vendió humo. Les creó un sentido de insatisfacción a seres que no tenían por qué tenerlo. Y creó en ellos una ficción, creó en la mente de ellos una ficción, la imagen de que ellos no eran tan felices como debían ser, la imagen de que si ellos se daban a sí mismos sus propias leyes, dejaban de obedecer las leyes divinas y ellos, que eran tan inteligentes, comenzaban a trabajar sobre sus propias leyes, ellos podrían ser más felices de lo que ya eran. Entonces se imaginaron, fíjense que Satanás trabajó sobre la imaginación, usando la imaginación de los ángeles. Llevó la imaginación de los ángeles al punto donde ellos creyeron que podrían ser más felices sin la ley de Dios. Que en las leyes divinas, Satanás les decía, ¿ustedes participaron acaso de estas leyes? ¿Ustedes, a nosotros no nos consultaron? ¿A ti te preguntaron? A mí no me preguntaron. Y empezó a generar esa pregunta, esa inquietud, esa duda. Oye, en verdad, a mí nadie me preguntó si es que esto era lo que yo quería, aun cuando lo que ellos tenían no los hacía infelices, pero empezaron a cuestionar cosas que eran totalmente incuestionables. Satanás, Lucifer, recordemos, era un ángel bellísimo, pero no era solamente la belleza lo que cautivaba a los ángeles, era su carisma, era un ángel muy amado, muy amado. Durante mucho tiempo dice el espíritu de profecía, Lucifer ganó esa posición de cariño, de amor, de confianza total, absoluta y absoluta lealtad de parte de los ángeles del cielo. Dios mismo le había confiado una posición tremendamente relevante. Entonces era un ángel absolutamente respetable, respetable, y eso también influía o no influía en los ángeles.
Si él era el ángel más encumbrado del cielo, eso también ejerció una influencia sobre ellos. Si este ángel, con su inteligencia, con el nombre que tiene, me está proponiendo esto y que aquí algo está pasando, que algo no está bien, entonces aquí algo puede pasar, puede que tenga razón, puede que tenga razón. Y empezó a hacer una estrategia donde, como dice el deseo de toda la gente, empezó a representar la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Aquí vemos la otra parte de la estrategia. La estrategia de Satanás no solamente fue, o sea, se basó, por supuesto, en generar desconfianza hacia Dios, generar desconfianza hacia la ley, pero ¿cuál fue la premisa que él empezó a trabajar entre los ángeles? La premisa fue la siguiente: dado que Dios es un ser injusto, un tirano, que no nos preguntó si queríamos estas leyes o no, que no nos permite a nosotros gobernar nosotros mismos por nuestras propias leyes, dado que es tan egoísta, nosotros nos vemos imposibilitados de obedecer su ley. Ninguna criatura puede obedecer la ley. Él, claro, él la obedece porque es Dios, él la creó, él la puede obedecer, pero las criaturas, nosotros no, nosotros no. O sea, se dan cuenta de cómo trabaja el enemigo. Aquí estamos viendo la estrategia que el enemigo utilizó. Y esta expresión, que nos es imposible obedecer sus preceptos, ha sido la clave de la estrategia que lamentablemente continúa en desarrollo y es esencial para entender el gran conflicto. Entonces, visto hasta este punto, pensamos, ¿qué pasa con los ángeles? Porque los ángeles ya vamos entendiendo que para ellos fue algo novedoso, no sabían cómo reaccionar. En el discurso maestro de Jesucristo se nos señala que cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la noción incluso de que había una ley sorprendió a los ángeles, así como algo en lo que no habían soñado antes. O sea, ellos no tenían noción de que estaban bajo las leyes de Dios, porque ellos vivían en armonía. Cuando Dios creó, cada vez que crea a una criatura, cada vez que crea a un ser inteligente, así como creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, los serafines, los ángeles en el cielo, fueron creados también en armonía con sus leyes. Nadie se cuestionaba ni se preguntaba, hay una ley. Eso fue entre comillas, una especie de sorpresa para ellos porque ellos cumplían la ley en forma natural. Todo lo que hacían los ángeles estaba en armonía con lo que Dios quería porque la santidad era la naturaleza misma de los ángeles. Los ángeles mismos eran santos por naturaleza. Entonces nosotros miramos lo que dice esta otra cita del conflicto inminente. Hasta entonces no había existido el pecado en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni siquiera entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Y aquí es donde nosotros entendemos un aspecto muy clave del gran conflicto, y este sí debo reconocer que sí se ha abordado apropiadamente en muchos materiales de nuestra iglesia, y tiene que ver con la pregunta, con responder a la pregunta: ¿por qué Dios no eliminó inmediatamente a Lucifer y aplastó la rebelión tan pronto surgió? Por una razón muy simple. Si así lo hubiera hecho, le hubiera dado la razón precisamente a Lucifer. Dios hubiera aparecido como un tirano y los ángeles, los seres celestiales, hubieran obedecido por temor y no por amor. La naturaleza de la obediencia que Dios espera tiene que ser voluntaria. No puede ser motivada por el temor, tiene que ser motivada por el amor. Porque la ley de Dios, la esencia, el carácter de Dios es amor. La ley de Dios precisamente es lo que asegura este libre albedrío. La ley de Dios, el carácter de Dios es lo que asegura que toda criatura tenga libre albedrío. Permitiendo precisamente el libre albedrío era lo que es lo más en consonancia con el carácter de Dios que podría hacer. Dios no puede actuar contra su propio carácter, por lo tanto, lo que él debía permitir era que el pecado revelase su verdadera naturaleza. Con todo el dolor de su corazón, y quiero que pensemos en esto, con todo el dolor de su corazón, Dios tuvo que permitir que el pecado revelase su propio carácter a través de sus hechos, a través de su manifestación en la historia. Tenía que permitir que Satanás, que Lucifer en ese momento, ¿no es cierto?, mostrase su verdadero carácter. ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? ¿Hasta dónde llevaría la rebelión las consecuencias de lo que significa transgredir la ley de Dios? Vivir fuera de la ley divina, fuera del marco de lo que Dios ha descrito que es bueno para nosotros. Satanás tenía que demostrar que las leyes
cuando ellos se gobiernan a sí mismos, los harían más felices que las leyes divinas que habían sido provistas para ellos. Y eso requería tiempo, esto requiere un proceso. Por eso aquí vamos a hablar de otro término que es muy importante dentro del gran conflicto, que tiene que ver con el concepto del proceso. El gran conflicto además que es un principio, es un proceso que se ha venido desarrollando desde que se sembró la duda sobre el carácter de Dios hasta que estas dudas sean completamente disipadas. Lucifer, dice esta cita, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó por despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias, insistían que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad, a fin de que pudiesen así alcanzar un nivel superior de existencia. Mire, esta era la promesa del político corrupto. ¿Ah? Esta era la promesa que él ofrecía. Esta era la vendida de humo, como decimos nosotros en el lenguaje popular. Vendió humo. Les prometió que si se separaban de la ley divina, ellos alcanzarían un nivel superior de existencia. Ahora, hasta este punto, entendemos entonces que es imposible entender el gran conflicto y la estrategia del enemigo sin la ley de Dios. Es imposible. Si nosotros quitamos la ley de Dios, ya no podemos hablar del gran conflicto. Podemos hablar del celo, de la envidia que Satanás tuvo contra el enemigo, su esfuerzo, su deseo por destronarlo, pero es que la ley de Dios aquí está en el centro, en el corazón del gran conflicto. La clave para entender el gran conflicto es la mentira acerca de Dios y de su ley, que la ley de Dios no se puede cumplir. Esa es la mentira. La mentira es que Dios es un gobernante injusto. Ha deshonrado a Dios en el fondo con esta mentira, con la mentira de que Dios es un Dios injusto, un tirano. Eso causa deshonra en el carácter de Dios. Por lo tanto, todo este engaño, digamos, que comenzó a esparcir, Dios lo permitió, pero hasta cierto punto, porque él tenía que en algún momento comenzar a actuar, y cuando ya hubo un momento en el cielo que ya los ángeles comenzaron a tomar sus posiciones, en el espíritu de profecía se nos señala que la controversia que comenzó en el cielo a causa de, de esta rebelión se continuó, ¿no es cierto? A causa de la ley de Dios, se continuó en la tierra permanentemente desde la expulsión de Satanás del cielo. Esta escena que nosotros muchas veces identificamos con Apocalipsis 12:17, ¿no es cierto? No tiene lugar cuando Cristo muere en la cruz. Esto es muy importante. De acuerdo al espíritu de profecía, esta escena tiene que ver con un momento antes incluso de que este planeta sea habitado por la humanidad. Antes de que el ser humano fuese creado, fue precisamente que la controversia en el cielo se definió, y en el sentido de que ya no había más lugar, no había más oportunidad para que Satanás pudiese mantener esta rebelión, y la tercera parte de los ángeles del cielo fue expulsado a la tierra. La controversia, vamos a ver aquí a continuación, bueno, aquí aparece justamente esta escena, pero son flashes, como nosotros sabemos, proféticos que van adelante y hacia atrás, y aquí es donde precisamente se ve, digamos, esta descripción. Ahora, el gran conflicto continúa en el planeta Tierra. ¿Y qué hace Satanás una vez que el ser humano es creado y que le tienta y que presenta una estrategia? ¿No hace precisamente lo mismo en Génesis, de sembrar desconfianza en el carácter del hombre sobre el carácter de Dios? ¿Ah? Sembrar desconfianza respecto al carácter de Dios, cuando se acerca y le dice, con que Dios os ha dicho, ¿ah? Con que Dios os ha dicho tal cosa, bueno, yo le digo tal cosa. ¿Qué hizo en el corazón, en la mente de Eva? Ah, caramba, Dios me ha dicho algo, y este ser, esta serpiente, me está haciendo dudar, porque con esa expresión, con que Dios os ha dicho esto, no, Él sabe que si comieres de este fruto no moriréis, sino que seréis como dioses. La misma estrategia de sembrar desconfianza, de generar dudas respecto a lo que Dios había prescrito como su voluntad. La voluntad de Dios era que el hombre se mantuviera fiel, firme, que no comiese del fruto prohibido. Para Adán y Eva, esa era la ley divina que debían obedecer. No coman del fruto prohibido. Ahí expresó su voluntad. Ellos no tenían más que hacer que confiar
en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás? Hace que desconfiemos de la palabra de Dios. Satanás llevó a Eva, ¿no es cierto?, a desconfiar de la palabra de Dios. El mismo espíritu, dice esta cita, que fomentara la rebelión en el cielo, continuó inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles, mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que imperó en el cielo, ¿no es cierto?, para hacerle parecer severo y tiránico. Satanás indujo al hombre a pecar, y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido la causa de la caída del hombre, como lo habían sido su propia rebeldía. Miren, es un hábil estratega que lamentablemente lleva a eso, al ser humano a decir, a buscar una excusa entonces. No, es que aquí, ¿cuál fue la primera excusa de Eva? Que la serpiente y el hombre, bueno, que mi mujer me hizo pecar. Siempre uno busca quitarle la espalda, digamos, darle la espalda a la responsabilidad personal, a la responsabilidad individual. En primero escrito, la página 213 dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás precisamente desviar de Jesús la atención de la gente y volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Y aquí quiero hacer una mención, porque este es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, pero que conviene tener presente. Si siempre ha sido el propósito de Satanás desviar a los hombres del sentido de la responsabilidad individual, cuando estamos frente a la ley de Dios y a sus requerimientos, no existe ya hoy en día una teoría o teorías que, que excusan a los hombres de cumplir la ley, que de alguna forma los exime o les permite creer que se pueden eximir de cumplir la ley. No es que yo no puedo cumplir la ley, no es que no puedo dejar de pecar, es que es mi naturaleza, que nací así, que estoy obligado a pecar, estoy condicionado a pecar. El concepto de pecado original es uno de los grandes inventos, sofisma que el enemigo ha construido precisamente para desviar el sentido de la responsabilidad individual del ser humano. Cada vez que el ser humano dice, yo peco porque soy pecador, lo que está haciendo es establecer una relación de causalidad. Es decir, dice, si yo no fuera pecador, si yo no hubiera nacido pecador, yo no pecaría. Eso es lo que estás diciendo. Pero si fuera así, ¿Lucifer tenía naturaleza de pecador para pecar? No. ¿Adán tenía naturaleza de pecador para pecar? Tampoco. ¿Se necesita tener una naturaleza de pecador para pecar? No, no se necesita. ¿A qué nos lleva esto? Que el pecado siempre es una decisión. Siempre es una decisión. Si nosotros pensamos en el conflicto de los siglos, lamentablemente esa cita no la alcancé a colocar dentro de la presentación, pero ahí es donde Satanás juega con los conceptos y es ahí donde aparece Dios inspirando a los profetas para nosotros, para darnos un marco hermenéutico, para no desviarnos de lo que nosotros tenemos que ver. Cuando la hermana White recibe por inspiración divina la descripción de que nunca ha habido excusa para el pecado. ¿A qué se refiere? Nunca ha habido excusa. Si el pecado se pudiera justificar, dice, o excusar, dejaría de ser pecado. Cuando la hermana White dice eso en el conflicto de los siglos, tiene en mente precisamente lo que pasaba con los ángeles, lo que pasó con Adán y Eva. No hay ninguna excusa para pecar. Adán y Eva, al igual que los ángeles, lo tenían todo para su felicidad. ¿Había alguna razón para dudar del carácter de Dios? ¿Había alguna razón para dudar de la palabra de Dios? No tenían ninguna razón, ningún motivo para dudar de Dios. Por eso, la hermana Juárez muy apropiadamente dice, no hay ninguna excusa para el pecado. Si el pecado se pudiera excusar, dejaría de ser pecado. Y ahí a continuación, inmediatamente dice, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Pecado es transgresión de la ley. No hay otra definición. Satanás lamentablemente se ha encargado de construir una definición que saca la ley del medio. Porque cuando yo digo que el pecado no es solo transgresión de la ley, sino que es un estado o una condición, ¿dónde está la ley en esa definición? Ya no está la ley. Entonces, Satanás construyó una definición de pecado sin ley. Como abogado, nadie puede construir una definición de delito sin una ley. Yo no puedo decir que el aborto es un delito si no hay una ley que lo señale. Del mismo, y con el mismo espíritu y el mismo sentido en Romanos 7:7, el Señor dice que no se puede calificar el pecado, ¿no es cierto? A menos que la ley dijera que es pecado. No puedo decir no codiciarás si la ley fuera la que nos dijera no codiciarás. La codicia, ¿cómo sabemos que es pecado? Porque hay una ley que lo señala.
El pecado, tenemos que entender la naturaleza espiritual y jurídica que el pecado tiene. El pecado es un delito. ¿Por qué? Porque significa transgresión de la ley. Por eso la ley, el pecado no puede ser otra cosa sino transgresión de la ley. El pecado tiene muchas acepciones y formas de nombrarse dentro de la Biblia y términos que usa el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero todas ellas incluyen transgresión de la ley. El problema es que hoy en día los muchos eruditos dentro de la cristiandad han acuñado la idea de que transgresión de la ley es un significado restrictivo, limitado, que aplica solamente a actos. Y eso es un absurdo. No hay palabra, no hay término más amplio, más profundo, más provisto de significado que transgresión de la ley. La transgresión de la ley evidentemente no abarca solamente los actos externos, la conducta externa, sino que también abarca los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso cuando Jesús se refería a los fariseos, le decía, vosotros veis pues que la ley dice, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo cometa adulterio. Ellos habían oído muchas cosas acerca de la ley. Por eso él parte diciendo, vosotros oísteis tal cosa, pero yo os digo, una cosa es que el ser humano oiga y escuche y se transmita conceptos humanos, y otra cosa es muy diferente lo que dice realmente Dios, lo que dice en su palabra. El pecado es transgresión de la ley de Dios, es una decisión que parte y nace en el corazón, que nace en el corazón. Eso de esa distinción incluso de pecado por acción, por omisión, no existe. Todos los pecados son de acción, porque incluso el no hacer algo ya es una acción en sí misma. No es, todo es una decisión personal. El hacer o no hacer algo es una decisión. Entonces, nadie puede decir que estamos obligados a pecar. Nadie puede decir que estamos obligados a pecar. Si nosotros llegamos a ese concepto y nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta de que Satanás precisamente aquí ha concentrado su estrategia. El gran conflicto ha concentrado su estrategia en el concepto de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. La ley y el pecado son un binomio. Yo no puedo separar, no puedo alterar el concepto de la ley sin alterar el concepto de pecado. No puedo alterar el concepto de pecado sin alterar el concepto de la ley. Son un binomio teológico. La ley define lo que es pecado y el pecado se entiende de acuerdo a lo que es la ley. No es de otra forma. Y aquí nosotros volvemos entonces a la naturaleza espiritual de la ley. Por eso es tan importante entender ahora el concepto de la vindicación. Porque si lo que está en juego al atacar la ley es el carácter de Dios, lo que Dios tenía que hacer era responder a esto, responder a esto. Y aquí viene la palabra vindicación, que esta es la otra gran palabra, el otro gran término que vamos a usar en esta presentación. Porque ¿qué significa la vindicación? Es un concepto y un término que lamentablemente está bastante ausente hoy en día en nuestro lenguaje como adventistas. Y me lamento mucho que así sea, porque en realidad nosotros como adventistas deberíamos hablar de la vindicación a diario. Es un concepto que está entrelazado en el mensaje de los tres ángeles. La vindicación, la palabra vindicación se relaciona con restauración, con recuperación de algo. Una reivindicación, la palabra reivindicar tiene que ver con lo mismo. Dios responde a las mentiras que el enemigo había esparcido sobre su carácter, y esa respuesta es lo que nosotros conocemos como la vindicación. Dios vindica su honor, tiene que vindicar su honor que ha sido tirado por el suelo, ¿no es cierto?, arrastrado por estas mentiras, tenía que ser restaurado y se hace a través de una vindicación. Y esta vindicación se tiene que realizar ante quién. ¿Dónde comenzaron las dudas? En el universo, ante las metas celestiales. Y aquí es donde comenzamos a ver precisamente algo que es esencial. Cuando pensamos en la venida de Cristo, muchas veces pensamos que Cristo vino especialmente para salvar al hombre. Pero miren lo que dice Patriarca y Profeta, la página 49. El plan de redención tenía un propósito más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Interesante, el propósito de la venida de Cristo fue principalmente vindicar. No es que lo otro no tenga lugar. Dice, sí, vino para eso, vino para salvarnos, pero especialmente para vindicar el honor de Dios. Esta cita dice lo mismo.
Cristo no vino al mundo únicamente para realizar la redención del hombre, no vino solamente para que los habitantes de este pequeño mundo considerasen la ley de Dios como debe considerarse, sino para demostrar a todos los mundos que la ley de Dios es inmutable y que la paga del pecado es muerte. Mediante el plan de salvación ha de cumplirse un propósito más amplio incluso que la salvación del hombre y la redención del mundo. Por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifiesta ante el universo la benevolencia del gobierno de Dios. O sea, el gobierno de Dios es bueno, es perfecto. ¿Y con esto qué se haría? Dice, se refutaría la acusación de Satanás. ¿Cuál era la acusación de Satanás? Que la ley de Dios era injusta y que no se podía cumplir. ¿Cierto? Se manifestaría entonces la naturaleza del pecado y se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley de Dios. Entonces, ¿a qué vino Cristo cuando Cristo viene y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir? Cuando nosotros miramos esto, lo miramos de manera a veces, muchas veces, muy limitada. Pensamos, sí, Cristo vino a ratificar que la ley de Dios es inmutable, pero no es solamente eso, es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con el gran conflicto. Cristo dice categóricamente, no viene a destruir la ley es un trasunto del carácter de Dios, viene para cumplir sus mismas especificaciones, viene a vindicarla viviéndola en la naturaleza humana, dando un ejemplo de obediencia perfecta. Saben que aquí hay un concepto que es muy importante, porque la ley de Dios exige obediencia. Cristo dice acá, vino a vivirla en la naturaleza humana. Él vino como Dios. No, él seguía siendo Dios, pero dice la Biblia que él veló su divinidad. Veló su divinidad. ¿Para qué? Para como hombre, como ser humano, en la misma naturaleza que sus criaturas, pudiese darnos un ejemplo de obediencia perfecta. Es exactamente lo mismo que aparece en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, cuando dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Saben que nosotros a veces pasamos por alto estos términos, pero son increíbles porque tienen una profundidad tremenda. Cristo, Cristo, Dios mismo, tuvo que aprender a obedecer. Eso es lo que dice la Biblia. Y es exactamente eso lo que dice. Tuvo que aprender a obedecer para darnos un ejemplo de obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Hay una segunda cita que aquí lamentablemente no alcancé a poner, pero que les doy como tarea porque es maravillosa y la puedo compartir, la puedo dejar en la presentación para quien lo necesite. La voy a juntar en la presentación y les voy a enviar la presentación a través del hermano Marcelo, pero donde la hermana Juárez dice específicamente lo siguiente, dice, no necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría diferente a la que se exige de nosotros. La obediencia que Cristo prestó es exactamente la misma obediencia que se exige del hombre. Es exactamente la misma. Cuando pensamos entonces en este concepto, en el por qué vino Cristo, Cristo vino a morir por el hombre, por supuesto. Él es nuestro perfecto sustituto. José Miguel Alarcón abordó perfectamente lo que implica, ¿no es cierto?, Cristo en su naturaleza y por qué Cristo vino, digamos, con una naturaleza humana como la nuestra, humana caída. ¿Quién no debería asustarnos a esa palabra, el usarla? Porque la usó el espíritu de profecía. El espíritu de profecía trabaja con los conceptos y los términos correctos. Somos nosotros los que le tratamos de alterar y porque choca con nuestros preconceptos, con nuestros prejuicios. Pero no, la hermana Juárez dice que Cristo vino con una naturaleza humana caída, caída, y eso lo dice sin ningún problema. Lo que nosotros deberíamos hacer es esforzarnos por entender qué significa entonces que haya tenido una naturaleza humana caída. En ningún caso nosotros decimos que él vino como pecador, porque como nosotros no trabajamos con el concepto del pecado original, no creemos que Cristo nació pecador y tampoco creemos que nosotros nacemos pecadores. Por lo tanto, no nos afecta, digamos, saber o decir que Cristo nació con una naturaleza humana caída, porque nosotros nacemos con una naturaleza humana caída. Cristo compartió esta naturaleza porque era el único tipo de carne que existe después de la caída, la carne caída, no existe otro tipo de carne. Creer que Cristo nació con una carne diferente a la nuestra significa creer que Cristo nació con carne santa. Y lo curioso es que los que creen en esto sin darse cuenta, ellos están defendiendo la idea de la carne santa en Cristo de la misma forma como lo creen otras religiones cristianas. Entonces, aquí hay un tema de contradicciones teológicas tremendas, que lamentablemente ocurren porque nos apartamos de lo que dicen los profetas. Entonces, cuando Cristo viene a mostrar su carácter, el carácter del Padre,
Todo lo que él hace en su vida, en su ministerio, es un reflejo del carácter de amor de Dios. ¿Y qué reflejó Cristo en su carácter? ¿Qué mostró este ejemplo de obediencia a la ley de Dios? ¿Qué significa ser obediente a la ley de Dios? ¿Cómo se manifiesta esta obediencia a la ley de Dios? Mire, Cristo amó y solo se dedicó a amar y a ayudar y a bendecir a todo a quien que se le cruzó por su camino. Amó a sus enemigos. La esencia de Dios es amor. Dios ama al pecador incluso cuando el pecador no le ame. Dios nos enseñó a amar incluso a los que no nos aman. Cuando Cristo mismo estaba en la cruz, apeló al pecado de ignorancia de aquellos que lo estaban masacrando. Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, hasta en la cruz, en ese momento tan terrible, hasta en ese momento Él reveló un amor tal por por sus escarnecedores, que apelaba a que Dios perdonara sus pecados porque no sabían lo que hacían. Entonces, realmente el carácter de Dios en todo momento, el carácter de Dios revelado en Cristo, reveló esa naturaleza de amor que caracteriza el gobierno divino, que caracteriza su ley. Cristo, como ningún otro ser humano en toda la historia de la tierra, vivió de principio a fin en perfecta obediencia a la ley de Dios. Y aquí es donde nosotros miramos que en todo su discurso fue precisamente para demostrarle al ser humano que no puede ser salvo sin ser puesto primero en armonía con la ley divina. Cuando se encontró con el joven rico, ¿qué le dijo al joven rico? El joven rico dijo, Padre, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué puedo hacer en otras palabras para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los mandamientos, ¿sabes? Si cualquiera de nosotros da esa respuesta como ser humano, hay que guardar la ley. Ah, eres un legalista, eres un legalista. Pero es Jesús el que está diciendo, si quieres ser salvo, si quieres heredar la vida eterna, los mandamientos sabes, guarda la ley. Y todo esto lo guardo de mi juventud, decía el joven rico. Pero el joven rico estaba en el mismo espíritu de la iglesia de la Odisea. Pensaba que guardaba la ley, pero no la guardaba de ninguna forma. El espíritu de profecía ratifica que el joven rico no guardaba la ley, no la guardaba. Y cumpliendo justamente lo que dice el libro de Santiago, el que falla en un punto de la ley fallan todos. ¿Qué le faltaba al joven rico? Genuino amor por su prójimo. No tenía el amor suficiente para seguir a Dios, para abandonar todo, ¿cierto? Porque había riqueza en su corazón de las que él no se quería desprender. No estaba dispuesto a eso porque él dependía completamente de sí mismo. Dependía de su conocimiento, de su reputación, de su estatus, y dejarlo todo. Y ahí está la pregunta que a veces nosotros no nos hacemos, pero ¿qué hay que hacerse? ¿Qué implicaba si él dejaba todo? Que tenía que depender de Cristo. Tenía que depender de Cristo incluso hasta en lo que comía y donde dormía. Y Cristo no tenía muchas veces donde ni siquiera recostar su cabeza. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estaba dispuesto el joven rico a eso? El joven rico no estuvo dispuesto a pertenecer al círculo de confianza de Jesús, pero la invitación de Jesús era esa. ¿Por qué? Porque solo entrando en el círculo de confianza de Cristo es que el ser humano puede ser transformado para guardar realmente la ley. No hay forma que el ser humano pueda guardar la ley a menos que experimente un cambio de corazón, y ese cambio de corazón solamente lo puede dar Cristo. Cuando nosotros miramos esta conversación que Cristo tuvo con el joven rico, al joven rico le dice, hay que guardar la ley. Cuando miramos la conversación que tuvo con Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Nicodemo? Si para ver el reino de Dios, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. ¿Será que a Nicodemo le dijo algo diferente al joven rico? ¿O será que ambos discursos están relacionados? Ambos discursos están relacionados. Porque precisamente para guardar la ley es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26-27 dice, os quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne, y haré que guardéis mis estatutos, mis leyes y los pongáis por obra. Entonces, ¿es posible cumplir la ley? ¿Es posible para el ser humano cumplir la ley? Por supuesto que sí, pero solo cuando permitimos que Dios cambie nuestro corazón y en ese nuevo corazón, en ese trasplante, venga escrita de su propia mano la ley, la voluntad de Dios, para que la podamos ejecutar como Él quiere. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La hermana White describe que la condición para la salvación
siempre ha sido la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero nosotros, en nuestra condición caída, no podemos cumplir la ley de Dios por nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser puestos en armonía con el cielo. Tenemos que ser hechos idóneos por Dios para que recién capacitados por Él, capacitados para guardar la ley, podamos efectivamente cumplir con la idoneidad que se requiere para ir al cielo. Por eso Dios dice, sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Cristo viene a vindicar. Y aquí es donde entramos en una pregunta crucial, porque esta es una pregunta que está generando mucha controversia teológica hoy en día. Cuando Cristo hace esta demostración, entonces, en su propia vida, Él vindica la ley, la vindica ante el universo. Pero esa vindicación entonces fue concluyente o no fue concluyente. Veamos qué dice el espíritu de profecía. Dice, todas las dudas quedarían contestadas para siempre mediante el sacrificio que Cristo estaba por realizar. La muerte de Cristo debía resolver para siempre la duda acerca de la validez de la ley de Jehová. La expiación del Calvario vindicó la ley de Dios como santa, justa y buena, no solo ante el mundo caído, sino ante el cielo y ante los mundos no caídos. Entonces, aquí viene la pregunta. De hecho, hay otra cita más donde dice que únicamente Cristo podía restaurar el honor del gobierno de Dios. Y aquí hay un sector muy importante de nuestros teólogos que entiende que en la cruz se aseguró el trono divino. Todas estas dudas que se habían disipado en el universo, que se habían disipado en la mente de los seres celestiales, fueron definitivamente contestadas en la cruz. De hecho, nosotros sabemos que la cruz, por supuesto, significó la derrota definitiva del enemigo. Y hay abundante evidencia para entender que efectivamente el gobierno el de Dios en el universo, podríamos decir que en cierta medida ya no está en riesgo, no está en riesgo, digamos, que Satanás recupere el lugar, el trono, o que pueda destronar siquiera a Dios, jamás lo va a poder hacer. Pero hay algunas citas que aquí ya que nos dan una luz adicional para poder entender algo que es más amplio, más complejo de lo que a veces nosotros podemos entender. El mensaje selecto, el tomo 1, la página 299 dice, a la muerte de Cristo, Satanás comprendió que había sido derrotado, vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente al cielo, y que los seres celestiales y los mundos que él había creado estarían plenamente de parte de Dios. Vio que quedarían definitivamente cortadas sus perspectivas de futura influencia sobre ellos. Cuando se produce la muerte de Cristo, la muerte de Cristo indudablemente garantizó el plan de redención, lo garantizó y ya aseguró, digamos, la victoria para todo aquel que se toma y ¿no es cierto?, se hace de la victoria de Cristo. Pero aquí Satanás está, en esta descripción se ve que Satanás, además de entender su derrota, ve que su carácter se verá expuesto ante el universo, y esto tiene un proceso, y lo podemos entender en los siguientes términos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos amigos entrañables desde la infancia, y uno de estos dos amigos, cuyo carácter ustedes han visto y han amado y han profundizado durante tanto tiempo, digamos, en esa amistad, eh, uno de estos amigos se pelean entre sí, y estos dos amigos exigen lealtad de ustedes. Es difícil, porque han sido amigos toda la vida, y aunque ellos están peleados entre ellos, uno está diciendo cosas de uno y el otro está respondiendo de otra forma y diciendo esto no es así como él lo dice, este miente. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Frente a los ángeles en el cielo, que vivieron y convivieron con Lucifer durante quizás miles de años, que habían desarrollado afectos por este ser tan carismático, tan hermoso, tan amigo, tan amoroso que había sido parte de sus vidas, tan fundamental en sus propias vidas, aun cuando en el cielo se vio y se apreció el carácter del pecado y se vio la maldad desarrollada, ¿no es cierto?, por el enemigo durante miles de años en esta tierra, eh, al punto que incluso experimentaron una extinción, ¿no es cierto?, de la humanidad prediluviana. Aún a pesar de eso, los ángeles no, aparentemente no estaban plenamente convencidos
de la naturaleza misma del pecado, aún tenían quizá alguna esperanza de que hubiera algún cambio. Pero cuando llegan a la muerte de Cristo, yo creo que eso ya produjo un shock en la mente de los ángeles. Miren lo que dice esta cita. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. El significado de la muerte de Cristo será entendido por ángeles y santos. Está hablando en el futuro. Y esto nos permite responder esta gran pregunta. ¿Por qué si Cristo aceptó el golpe definitivo de gracia, ¿no es cierto?, en la cruz, seguimos con 2000 años de pecado todavía, más allá de la cruz? ¿Por qué, si la muerte de Cristo fue una demostración definitiva y concluyente, por qué hemos seguido con 2000 años de historia de pecado aún después de la muerte de Cristo en la cruz? Porque estamos de acuerdo, el mismo enemigo, ¿no es cierto?, anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo, ¿no es cierto? Y aquí, y aquí es donde nosotros entramos, digamos, a entender conceptos que son bíblicos, pero que nosotros estamos viendo primeramente del espíritu de profecía, para estudiar y ver cuál es la perspectiva que tiene una persona, un teólogo, que en este caso hizo la investigación sin usar una sola cita del espíritu de profecía. Clifford Goldstein, y recomiendo este libro, por favor, léanlo, porque yo diría que es uno de los libros fundamentales para todo adventista, no solamente porque explica muy bien la profecía de las 2300 tarde y mañana, sino porque además es un libro que él, él, él creó, él comenzó, digamos, desde sus inicios como adventista. Cuando él ingresó a la iglesia adventista en los años 80, comienzo de los años 80, justamente en ese momento la iglesia adventista estaba sufriendo un cisma teológico. Hubo un teólogo, un profesor de teología muy famoso, muy importante, que se llama Desmond Ford, que estaba cuestionando nuestra doctrina del juicio investigador, la profecía de las 2300 tarde y mañana, y decía que esta doctrina se basaba exclusivamente en los escritos de la hermana White. Clifford Goldstein, que estaba recién ingresando a la iglesia como adventista, se sorprendió y dijo, a ver, ¿cómo es esto? Si no se puede demostrar la profecía de las 2300 tarde y mañana, si no es solamente a través de los escritos de la hermana White, yo dejo de ser adventista, porque yo estoy entrando a una iglesia que me ha prometido ser esencialmente bíblica. Todas las doctrinas se tienen que probar por la Biblia. Me han dicho que es bíblica, así que si esto depende solamente de la hermana White, yo me salgo. Y él comenzó una investigación, y este trabajo recoge, por supuesto, investigación que la iglesia misma realizó también en su momento para responder a las acusaciones de Desmond Ford. Lo interesante es que él, en su investigación, que tuvo un tiempo considerable, él llegó a concluir que efectivamente se puede demostrar sin ningún problema, usando solamente la Biblia, la profecía y la historia, por supuesto, la profecía de las 2300 tarde y mañana, que el juicio investigador es real, que hay un santuario en el cielo, y todos los conceptos que son vitales dentro del adventismo. Y eso, en el primer capítulo ya de este libro, él confirma, dice, luego de haber hecho toda esta investigación, puedo confirmar que para mí es esencial, en todo caso, ya hoy en día, ahora miro a Elena de White con otros ojos, porque yo antes no tenía ninguna razón para confiar en ella. Ahora, luego de haber hecho esta investigación y ver cómo Dios le iluminó a esta señora, a esta dama, a esta hermana, ¿no es cierto? Después de haber visto y corroborado eso, puedo confiar plenamente que ella fue una profetisa. Y muchos hoy en día incluso se cuestionan que ella quizás no fue una teóloga y no tenía, no tiene, digamos, los estudios de teología, pero fue una profetisa. Y él dice, yo confiaría en la palabra de un profeta 1000 veces más, 1 millón de veces más que en la palabra de cualquier erudito. No hay forma de contrastar a un profeta, digamos, con un erudito, porque estamos hablando de una persona que fue inspirada por Dios, y ahí es donde él hace esa prevención. Pero lo interesante de este libro es que sin usar una sola cita del Espíritu de Profecía, hace esa investigación. Y miren lo que dice en el capítulo 10, y aquí les voy a dar esa tarea para que lo puedan leer con calma, porque este capítulo es tremendo. Ahí vamos a leer parte de lo que está destacado, donde dice la página 81, Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz, es lo que nosotros hemos dicho. Allí se pagó plenamente la penalidad por la transgresión, y aquellos que reclaman en su favor los méritos de la sangre de Cristo han sido redimidos. Pero, ¿qué diremos en cuanto al universo que observa lo que pasa? Mire la pregunta que hace Clifford Goldstein. ¿Se contestaron en la cruz todas las preguntas en cuanto al pecado, el gran conflicto y la ley de Dios?
Esta pregunta es la que a mí me produce escalofríos, porque es exactamente la pregunta crucial. Y miren lo que responde Clifford Goldstein, usando la Biblia y los escritos de Pablo. Aparentemente no, porque Pablo escribió que la intención divina era que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, todo lo que Dios desea revelar de su propio carácter, dice, sea ahora dada a conocer por quién, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Luego dice, este texto, escrito años después de la muerte de Jesús, muestra que no todo lo que los principados y potestades de los lugares celestiales necesitaban conocer en cuanto a la multiforme sabiduría de Dios, les había sido revelado en el Calvario. En cambio, Dios iba a revelar más de esa sabiduría por medio de la iglesia. Es un argumento tremendo, irrefutable. Entonces, cuando hablamos de la vindicación del carácter de Dios, tenemos que entender y separar. Hay dos áreas, dos aspectos. Está la vindicación que Cristo hizo en la cruz y está la vindicación que Dios hace a través de quién? De su pueblo. Una está unida a la otra, no son dos vindicaciones separadas, son dos vindicaciones completamente unidas, porque la vindicación, ¿quién la hace Cristo, la conduce Cristo, de principio a fin. Cristo encabeza la vindicación siempre, siempre. Pero aquí está, dice que el propósito de Dios era usar la iglesia, ¿no es cierto?, para completar su vindicación al final de los días. ¿Hubo vindicación en el pasado por parte de otros seres humanos? Por supuesto que sí. ¿No dice la Biblia que Job era perfecto, que guardaba la ley, que era recto en todos sus caminos? Totalmente. También lo fue José, Moisés, Enoc, Elías, todos estos personajes que nosotros conocemos. Ahora nosotros busquemos evidencia en la Biblia de cómo se manifiesta esta vindicación final y cuál es la naturaleza entonces que tiene. Vamos a adelantar aquí un poquito. Vamos a ver entonces qué dice el espíritu de profecía con relación a esta vindicación futura. A fin de conocer, le dice la hermana White, qué belleza de carácter resplandecía en la vida diaria de Cristo. Hay que hacer una gran obra para conformar el carácter a la semejanza divina. La gracia de Cristo debe moldear todo el ser. Y mira lo que dice a continuación. Y su triunfo, o sea, el triunfo que él ya tuvo, no estará completo hasta que el universo celestial sea testigo de una ternura habitual de los sentimientos, de un amor como el de Cristo y de obras santas en el comportamiento de los hijos de Dios. Es decir, esto es más que claro. Dios está mostrando que a pesar de que Cristo triunfó en la cruz, habla del triunfo como algo hecho, como algo real, materializado, completo, perfecto, nada hay que quitarle a ese triunfo, no es un triunfo incompleto, es un triunfo completo, pero desde el punto de vista de las dudas que han quedado en el universo, ese último vestigio de duda, se tienen que ir disipando a través del tiempo hasta que efectivamente desaparezcan, y eso va a ocurrir por medio de quién, por medio de los instrumentos humanos que Dios va a usar para ese fin a través de la obra de la santificación, a través de la obra de la santificación. Entonces, nosotros pensemos, ¿cómo es esto? ¿Por qué entonces lo de la cruz no fue suficiente? No, sí fue suficiente, pero el tema es, cuando nosotros tenemos un choque, y yo espero que ninguno de ustedes haya tenido un choque, pero en un choque la gente tarda en reaccionar. A veces tarda días o semanas o meses en reaccionar. Hay un estado de shock que no le permite a la persona procesar lo que ahí está pasando. Nosotros acabamos de ver una cita donde dice que ni los ángeles ni aún en la cruz comprendieron todo lo que estaba pasando y qué está pasando y quedaron en shock, en shock. Entonces, cuando nosotros pensamos lo que significó la cruz, nos damos cuenta de que la cruz significó algo mucho más profundo, pero que tenía que vivir un proceso en adelante hasta que finalmente todos entendieran lo que ocurrió en la cruz. Pero Dios va a usar a sus instrumentos humanos para completar esta imagen en la mente de los seres celestiales. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice que aún debe ser dada más de la multiforme sabiduría de Dios, más del carácter de Dios tiene que ser revelado a los ángeles y a los seres celestiales, ¿no es cierto?, por medio de la iglesia. Mediante el desarrollo del gran conflicto, dice esta otra cita, Dios demostrará, está hablando hacia el futuro, los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y todos los que él ha engañado. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, aunque tal reconocimiento se hará demasiado tarde para salvar a los rebeldes, por supuesto. Pero Dios va recuperando la aprobación y la aceptación. Mire, es gradual. Dios va recuperando a partir de la cruz.
es que Dios ha ido precisamente recuperando la aprobación y la aceptación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Él lo cumplirá ¿hasta cuándo? Hasta la extirpación final de la rebelión. Todavía dice esta cita, han de lograrse triunfos. O sea, el triunfo de Cristo no evita que existan triunfos hacia el futuro. Todavía han de lograrse triunfos por medio de la sangre derramada en favor del mundo que glorificarán a Dios y al Cordero. Su reino se extenderá y abarcará a todo el mundo. Cristo no quedará satisfecho hasta que su victoria sea completa. Pero es su victoria. No es el ser humano el que vence fuera de Cristo. Es la victoria de Cristo, porque acá dice que esta victoria, estos triunfos futuros, solamente son posibles por medio de ¿qué? De la sangre derramada en la cruz. Son posibles. Si nosotros podemos vencer, es gracias a que Cristo venció. Si Cristo no hubiera vencido en la cruz, nosotros no tendríamos el poder para vencer. Eso es lo que nos está diciendo esta cita. Entonces, ¿hay evidencias para hablar de una vindicación final? Vamos a ver aquí algunas citas rápidas. Esta me interesa mucho. Porque veamos, habló la hermana White del término vindicación aplicado a la iglesia. Miren lo que dice esta cita. Todo el cielo está esperando escucharnos vindicar la ley de Dios. Ya aquí completamente ya ratificado. Entonces, hablar de una vindicación final, ¿es erróneo para los adventistas? Por supuesto que no. Es absolutamente legítimo, es un término que deberíamos usar. Si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo permanentemente creciente, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó para hacer ¿qué cosa? Depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros pensamos, si la mentira de Satanás era que la ley de Dios no se puede cumplir, ¿qué hará este pueblo de Dios? Demostrar lo contrario, que la ley de Dios sí se puede cumplir. ¿Hay evidencia de la vindicación final hacia el fin de los tiempos? Por supuesto que sí. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Que el dragón se llenó de ira contra la mujer, ya perdió su guerra contra Cristo, pero está airado contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son quienes? Los que guardan los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no está acaso aquí vindicando su honor? ¿No está vindicando el honor de Dios? Eso es lo que están haciendo. Nos dice que están intentando guardar los mandamientos. Lo están guardando. Lo están guardando. En Romanos 16:20, el apóstol Pablo dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de quiénes, bajo nuestros pies. O sea, Cristo asestó el golpe fatal, el golpe de muerte, ¿no es cierto?, al enemigo, pero finalmente, ¿a través de qué instrumento será aplastado el enemigo? A través de nuestros pies, está hablando a la iglesia. En Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que espera Dios, eso es lo que espera las inteligencias celestiales, que los hijos de Dios manifiesten el carácter divino. Aquí entonces entramos a esta cita tan importante, porque la misma imagen de Dios es reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Esto quiere decir lo que estábamos leyendo. El honor de Dios está comprometido en que nosotros podamos llevar el carácter a la perfección. Pero esto no lo podemos hacer solos. Para eso nosotros conocemos un principio que se llama el principio de colaboración. El principio de colaboración es tan simple y sencillo como lo que aparece aquí en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El ser humano, producto de la caída, dejó de obedecer en forma natural. No podemos obedecer la ley en forma natural. Ahí Satanás tiene una semiventaja, pero por medio de la permanencia en Cristo, por medio del principio de colaboración, le ganamos al enemigo, refutamos al enemigo. Dios nos usa como instrumento, como evidencias para demostrarle al universo que la ley de Dios sí puede cumplirse, porque separados de Dios nada podemos hacer. Unidos a Él, ¿podemos vindicar la ley de Dios? Claro que sí. Unidos a Él podemos hacerlo. Y aquí está esta cita tan importante. Cristo mostró lo que la ley de Satanás, mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse.
Vamos un poquito más abajo donde está escrito en negro. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Dios. Entonces, ¿podemos guardar la ley? Claro que sí. Cuando nos tomamos del poder divino, cuando mediante el principio de colaboración nos sometemos a Dios, ¿no es cierto? Podemos hacer lo que es imposible lograr por nosotros mismos. ¿Cuál es la definición de justificación por la fe? De acuerdo a la hermana White. Cuando la hermana White describe la justificación por la fe, dice lo mismo. Dice, la justificación por la fe es la obra que abate en el polvo la gloria del hombre, haciendo por éste lo que es imposible que éste puede lograr por sí mismo. ¿Qué es lo que el hombre no puede lograr por sí mismo? Guardar la ley. ¿Pero qué es posible por medio de la justicia de Cristo? Guardarla. Principio de colaboración. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Esta cita le genera urticaria o cortocircuito a los que tienen una mente más, podemos decir, una hermenéutica, por ejemplo, eh, monergista, que tiende a pensar que Dios hace todo y el hombre no tiene que hacer nada. La verdad es que Dios hace todo, pero con la colaboración del hombre. Miren lo que dice la cita. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Depende de Dios. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder a su vez de quién? De Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinito, y por el otro debilidad, perversidad e impotencia absoluta. Esta cita es maravillosa. Y fíjense algo muy importante, otro detalle al paso. La hermana White nunca tuvo problema con el concepto ganar la salvación. La obra dice de ganar la salvación es una operación mancomunada. El problema que tiene la hermana White que ella manifestó, digamos, que ella se opone al mérito, que es lo mismo que se opone el apóstol Pablo, cuando dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano se justifica por su propio esfuerzo, por su solo esfuerzo en tratar de cumplir la ley. Pero las obras de la ley no equivale a toda obediencia a la ley, porque hay una obra que nace del ser humano, que son las obras de la ley, y están las buenas obras, que son las que Dios produce en nosotros, cuando Dios dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, no el hombre, Él las preparó para que anduviésemos en ellas. Son esas buenas obras las que provienen de la fe, las que provienen de mi relación con Dios, las que Santiago habla en capítulo 2, cuando dice que la fe y las obras van juntas y justifican al hombre. ¿Por qué? Porque es una obra que no nace, una obediencia que no nace en el corazón del hombre, sino que nace en Dios cuando Dios produce esa obra por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros entendemos los conceptos, y con esto vamos terminando, porque aquí nosotros entendemos el propósito del Evangelio, el propósito de Dios desde el principio fue deshacer las mentiras del diablo, deshacer las obras del diablo. El diablo tiene un engaño sobre el mundo cristiano que ha incluso apartado la ley de Dios, la naturaleza de la ley de Dios, y que ha hecho de la santificación algo espurio. Hace que los que persiguen la santidad lo vean como algo externo a la salvación. Somos justificados sin santificación, dicen algunos. Es imposible. La santificación es la evidencia de que Dios está obrando en mi corazón. Y Dios dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso es vindicado mi Padre, en que seamos santos. Sin las obras de la santificación, el ser humano no puede ser salvo. No podemos separar la justificación de la santificación. Por eso, en el contexto final, y aquí vamos a ir terminando, terminamos con esta cita. Porque esta es la cita clave que une lo que acabamos de mencionar y como en un gran resumen. Si hay una cita que puede resumir todo lo que hemos estudiado repasado esta tarde, sería esta. Y esta deberíamos incluso quizás aprenderla de memoria. Cristo vino para darle al hombre vigor moral, para elevarlo, ennoblecerlo y fortalecerlo, capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina. Este es el principio de colaboración. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Él probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley. ¿Se dan cuenta que esto es lo que está en juego? Que puede guardarse la ley. Mientras poseía, ¿cuál es la naturaleza? La del hombre.
Él obedeció la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia. En el juicio, su vida será un argumento incontestable a favor de la ley de Dios. Al unirse a Cristo, y aquí lo destacamos porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta, los seres humanos caídos y pecadores pueden conformar sus vidas a los preceptos divinos. En ningún caso nosotros creemos que podemos vindicarlo por nuestras propias cuentas, por nuestros propios esfuerzos. Dice que cuando nos unimos a Cristo, a pesar de tener una naturaleza caída, podemos ser conformados a los preceptos divinos, guardando los mandamientos de Dios, llegan a ser, ¿qué cosa? Colaboradores de aquel que vino al mundo para representar al Padre, guardando todos sus mandamientos. ¿Saben que es tan importante el principio de colaboración? Y lo hemos descuidado tanto. La Biblia dice en Santiago 4:17, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que podemos resistir al diablo por nuestra propia cuenta, sino que parte diciendo, someteos pues a Dios. Cuando él dice, únete a mí porque mi yugo es fácil. El yugo, sabemos que es un instrumento, ¿no es cierto?, de la agricultura que une a dos animalitos, ¿no es cierto?, en la labor del campo. El yugo es una representación del principio de colaboración. Cada cosa que nosotros encontramos en la Biblia nos apela a que nosotros aprendamos a unirnos al poder de Cristo. El que permanece en Cristo no peca, dice 1 Juan 3:6. El que permanece en Cristo. Entonces, todos los conceptos se entienden a la luz del principio de colaboración. Entonces, nosotros entendiendo esto, nos damos cuenta de que en los días finales es un privilegio ser parte de una iglesia que tiene no solamente la responsabilidad de poder comunicar al mundo como depositario de la ley de Dios, lo que la ley de Dios es, como un reflejo del carácter divino, como una ley inmutable, sagrada, que no se puede cambiar, que no puede, con la que no podemos transar, digamos, y modificar sus preceptos, sino que además es un reflejo del carácter divino. Y esta comunicación se hace a través de el carácter que nosotros mismos podemos desarrollar. No es una transmisión del Evangelio, simplemente comunicando lo que Cristo hizo, sino mostrándolo en evidencia en nuestros propios corazones. Cristo mora en nuestro corazón y esa es la pregunta que nosotros deberíamos plantearnos como cristianos, como adventistas. ¿Estamos asemejando nuestro carácter al carácter de Cristo? No lo podemos hacer por nosotros mismos, pero Dios ha prometido hacerlo para nosotros. Dice, hijo mío, dame tu corazón, y yo te cambiaré el corazón de piedra por uno de carne. Tú no puedes hacerte bueno a ti mismo. No puedes escribir tú mismo la ley en tu propio corazón, pero yo sí lo puedo hacer. Yo te capacito. Pidámosle a Él gracia todos los días para que Él pueda escribir su ley en nuestro corazón. Vamos a dejar la presentación hasta aquí para dar espacio ahí a preguntas, inquietudes, quejas, todo es bienvenido. En la medida que podamos responder, vamos a ir contestando. Mi hermano Gustavo ahí, bueno, ahí dejo a mi hermano Marcelo para que modere esta sección. Agradecemos a nuestro hermano Daniel por el hermoso tema. Qué claridad de la palabra de Dios, del Espíritu de Profecía que ha guiado a nuestro hermano Daniel para poder presentarnos el tema de hoy. El conflicto y la vindicación final del carácter de Dios. Agradecemos a nuestro hermano Daniel, agradecemos a Dios por este momento y agradecemos también a todos aquellos que nos han acompañado en la transmisión. Saludamos a nuestra hermana Lina Medina, a nuestra hermana Cristina Rojas de Los Ángeles y de Puerto Montt respectivamente, a la cuenta Amazing Grace, a Nao, que nos estaban acompañando a través de YouTube. Y les invitamos para mañana. Mañana es el último tema de la serie Teología de la Última Generación, una mirada al corazón del adventismo. Así es que no se lo pueden perder. Mañana, ¿cierto? Va a estar con nosotros nuestro hermano José Miguel Alarcón con el tema Cristo, nuestro ejemplo y sustituto. Así es que vamos a dar por finalizada nuestra transmisión de hoy, pero recordamos, ¿cierto?, a nuestros hermanos del grupo de estudio permanente en Zoom, que vamos a tener, ¿cierto?, la sección de preguntas allá a través de Zoom. Así que voy a invitarles para que podamos orar. ¿Es donde están? Les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, queremos rogarte que tú puedas mantener este mensaje en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda grabar, Señor, estas palabras y pueda inducirnos, Señor, a seguir profundizando en el estudio de tu palabra, a seguir comprendiendo, Señor,
este gran conflicto y cuál es el propósito que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos que conforman tu pueblo. Bendícenos, Señor, permítenos disfrutar de tu compañía en este santo día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana, sábado, 21 horas de Chile, si Dios así lo permite.